Buenas tardes para nuestra tutora Dilsa Sandoval. Muy buenas tardes al compañero Alejo. Nuestro grupo está conformado por Alejo Segundo Gutiérrez Zapuana y mi persona, que es María del Rosario Enríquez Larrada. Vamos a hablarles sobre el tema de la construcción epistemológica. Actividad 6, los saberes ancestrales. Bonaventura de Sousa Santos, Descolonizar el saber, reinventar el poder. Este libro fue publicado en una ocasión de la visita de Boaventura de Sousa Santos, y Uruguay aborda el tema de la colonización epistemológica, social, económica, política, religiosa y cultural de los pueblos colonizados. También podemos decir que el tema de la descolonización mental de las prácticas sociales adquieren un principal protagonismo. Como conocer la epistemología del sur para una cultura política. Se enmarcó en el cuerpo académico de los estados poscoloniales, aunque está elaborada en un pensamiento de fronteras que facilita el diálogo y cruces, pluralidades de saberes, lenguajes, cultural, espacio, tiempo alrededor del mundo. Estos pensamientos dialógicos y fronterizos es lo que en otras obras de mayor extensión y profundización teórica, lo que llamó Santo epistemología del sur, una metáfora que sirvió para visibilizar el sufrimiento, la exclusión y la destrucción de quienes a lo largo de la historia han sido explotados, oprimidos por el capitalismo y el colonialismo. Desde este entonces, la descolonización es un horizonte de interculturalidad y abrir un proceso de cambios para que los pueblos inferiores se liberen de las instituciones. La diversidad en este sentido invita a poner en práctica el mestizaje, la solidaridad, la interculturalidad entre los pueblos. Es necesario para una nueva cultura política emancipadora, participativa, poscolonial. Es la hora de ponerlo en práctica, como decía un rato, de invitar a toda la humanidad que todos tenemos un derecho a un espacio, a un lugar, a levantar la voz, a decidir por sí mismo. De eso se trata, porque sabemos que vivimos en un país democrático, donde podemos hablar, donde somos libres de expresión y no ser señalados por nuestras culturas, por las diferentes etnias, por los diferentes pueblos indígenas, que es lo que nos diferencia a nosotros en muchas cosas. Hablo por mi cultura, que soy guayú, y los guayús a veces somos señalados por nuestras culturas, por nuestras leyes, porque nosotros tenemos nuestras propias culturas y nuestras propias leyes, nuestros principios y valores, que es lo que nos destacan y es el aire de nosotros los guayú. Como también sé que los otros pueblos, las otras etnias también tienen su propia cultura, su forma de vida, su condición de vida. Es ahí donde tenemos que respetarnos entre nosotros, entre las diferentes etnias y culturas. Decía una palabra clave hace un rato donde yo decía emancipadora.
es donde ya sabemos que no podemos estar bajo un yugo, ser esclavos, a que seamos explotados, porque no podemos desconocer que hay veces, no todas las veces, pero eso siempre está pasando, de que somos explotados, que no somos remunerados como debería de ser. Nos ponen a trabajar por por un sueldo o por una remuneración que no es la que debemos de recibir. Entonces ahí donde tenemos que poner en práctica la igualdad, que ya todos tenemos una igualdad, que todos somos iguales y que todos tenemos que ser respetados y debemos de respetarnos entre unos, así sea que las culturas sean diferentes, las etnias sean diferentes, acabar con el capitalismo y la colonización. Gracias, te doy la palabra, Alejo. Cordial saludos, querida compañera María del Rosario y la tutora Dilsa Sandoval. Los saludo Alejo Segundo Gutiérrez y nosotros somos estudiantes de la licenciatura de las Ciencias Sociales de la Corporación Universitaria Iberoamericanas. Bueno, en el día de hoy vengo a hablar sobre el saber ancestral en las nuevas epistemologías. Para empezar, debemos comprender que la epistemología de las ciencias sociales es un campo que está en constante evolución en el cual busca comprender cómo genera, cómo se valida y se aplica los conocimientos en la disciplina sociales en la actualidad. Existen varias corrientes y enfoques contemporáneas en este campo. Como por ejemplo, que se puede analizar como el constructivismo social. Propone que la realidad social es una construcción intersubjetivas que depende de los significados, de las prácticas y de la interacción de los agentes sociales. Y como esto implica una metodología participativa, plural y diálogos que rescaten voces y la experiencia de los sujetos sociales. Las corrientes epistemológicas contemporáneas, como el constructivismo, la hermenéutica, el posmodernismo y la sociocrítica, pueden aportar a la ecología del saber al cuestionar los fundamentos y los límites de las ciencias, al reconocer el papel de los sujetos y los contextos de la construcción del conocimiento. La idea central, o sea que, ¿qué nos invita al saber ancestral en las nuevas epistemológicas o contemporáneas? Invita a repensar y cuestionar nuestra forma del conocimiento en el estudio social o en el campo social. La idea central de esta corriente es la crítica
a las perspectivas tradicionales que han prevalecido durante muchos años o muchos tiempos. Esta perspectiva, en su mayoría, es eurocéntricos y todos los masculinos han limitado comprensión de la realidad social y han dejado al lado de las fosis y las experiencias importantes. Sin embargo, las corrientes epistemológicas contemporáneas nos invitan ¿a qué? A adoptar una mirada más e inclusión y la diversidad. Otra corriente muy relevante es la colonial. ¿Por qué es muy relevante la corriente o el enfoque colonial? Porque ahí en el enfoque colonial busca desafiar la dominación occidental a la producción del conocimiento y promover la inclusión del saber no occidentales. La corriente epistemológica contemporánea nos invita ¿a qué? Nos invita a muchas reflexiones. A ser muchos más inclusivo, crítico, reflexivo en nuestros estudios del fenómeno social. Muchas gracias.